Absolutamente. Aquí tienes una versión ampliada del guión, manteniendo el estilo original y agregando detalles y análisis más profundos. *** Título del vídeo de YouTube *** bomba. Kerem y Ande, confirmación superíndice 3 en explosiva y el sacrificio definitivo por amor en las series turcas. *** Guión del vídeo ***. Hola a todos, bienvenidas a su canal favorito de series turcas. QU Copyright alegro a tenerlos una vez s por AQ. Hoy, prepárense porque tenemos un vídeo que es tú que arde. Vamos a hablar de un tema que nos encanta a todos, del amor. Ese sentimiento poderoso que lo puede todo, incluso hacernos tomar decisiones inesperadas. Pero no cualquier amor, vamos a hablar de ese amor que vemos en las series turcas, ese amor que nos hace suspirar, ese amor que nos tiene al borde del asiento, ese amor que a veces se lo sacrifica todo. Y lo vamos a hacer enfocándonos en una de las parejas queridas y comentadas de las series turcas, Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael. ¿Listos para el chismecito? Antes de empezar, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ni un solo vídeo sobre sus series turcas favoritas. Además, al suscribirse podrán activar la campanita para que les notifique cada vez que subamos contenido nuevo. Y si les gusta el vídeo, no olviden dejar su like y compartirlo con todos sus amigos fans de las novelas turcas. Su apoyo es fundamental para que sigamos creciendo y traigo copyright doles ese contenido de calidad. Ahora sin ese preámbulos vamos a sumergirnos en el mundo del amor y los sacrificios en las series turcas. Para comenzar, tenemos que hablar de la pareja que inspiró superíndice 3 este vídeo, Kerem y Hande. Su química traspasó superíndice 3 la pantalla en la exitosa serie, Senu con diéresis al cap, y aunque la serie terminó superíndice 3, la llama de su amor, por lo que sabemos, siguió superíndice 3 encendida, al menos durante un tiempo. La serie es una comedia romántica que nos cuenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista que sueña más menos a con estudiar en el extranjero, y Serkan Bolat, un arquitecto rico y exitoso que es todo un workaholic y un poco frío. Debido a un malentendido, Eda y Serkan se ven obligados a fingir un compromiso durante 2 meses. Al principio ambos se detestan, pero poco a poco, la convivencia y las situaciones que enfrentan juntos hacen que nazca el amor entre ellos. La serie es relevante para el tema del vídeo porque explora la idea del sacrificio por amor desde diferentes perspectivas. Eda sacrifica su sueño más menos de estudiar en el extranjero para ayudar a su tía y a sus amigas, mientras que Serkan sacrifica su tiempo libre y su perfeccionismo para estar con Eda. Además, la serie muestra superíndice 3 el amor puede transformar a las personas, haciendo que tu copyright dispuestas a cambiar sus prioridades y a superar obstáculos. Y claro, la relación superíndice 3 entre Kerem y Hande en la vida real o más menos adiu superíndice 3 una capa extra de interu copyright, para los fans. Los rumores, las fotos juntos, las declaraciones ambiguas, todo alimentaba la fantasía de ver su amor florecer fuera de la pantalla. Aunque al final su relación superíndice 3 no duró superíndice 3, el impacto que tuvieron como pareja es innegable. Su conexión superíndice 3 era palpable, y el hecho de que ambos fueran superíndice 3 venes, exitosos y atractivos solo aumentaba el interu copyright del público. Se convirtieron en una pareja IQ superíndice 3 Nika, un símbolo del amor moderno, que nace en el trabajo, que supera las diferencias y que nos hace más menos con un final feliz. Pero QU Copyright pasó superíndice 3 realmente entre Kerem y Hande? ¿Por QU Copyright su relación superíndice 3 no prosperó superíndice 3? Esa es una pregunta que muchos fans se hacen hasta el día de hoy. Hubo rumores de todo tipo, diferencias irreconciliables, presión superíndice 3 medio tica, agendas laborales incompatibles. Lo cierto es que nunca se supo la verdad completa. Ambos han sido muy discretos al respecto, y han preferido mantener los detalles de su vida privada alejados del ojo público. Sin embargo, lo que sabemos es que su separación superíndice 3 fue un golpe duro para muchos fans, que veían en ellos el ejemplo perfecto de una pareja enamorada. Ahora, saliendo un poco de la vida real y entrando de lleno en la ficción superíndice 3 quiero hablarles de otra serie que explora el tema del sacrificio por amor de una manera muy intensa, Kara Sevda. Esta es una serie dramática que nos cuenta la historia de Kemal Soydere, un joven de clase trabajadora que estudia ingeniería, y Nihan Sezin,
una joven rica y artista que vive una vida superficial. A pesar de sus diferencias sociales, Kemal y Nihan se enamoran profundamente. Sin embargo, su amor se ve truncado cuando Nihan se ve obligada a casarse con Emir Kozkoylu, un hombre poderoso y obsesionado con ella, para salvar a su hermano de la CEU Urcel. Kara Sevda es una serie llena de drama, pasión superíndice 3N y dolor. Nihan sacrifica su felicidad y su amor por Kemal para proteger a su familia, mientras que Kemal se ve consumido por el dolor y la venganza. La serie explora temas como el amor prohibido, la diferencia de clases, la venganza y la redención superíndice 3N. Es una historia que te atrapa desde el primer episodio y te mantiene al borde del asiento hasta el final. Lo que la hace relevante para nuestro tema es precisamente ese sacrificio tan grande que Nihan hace, una decisión superíndice 3N que marca el resto de su vida y la de Kemal. Es un ejemplo extremo de CEU superíndice 3mo. El amor puede obligarnos a tomar decisiones difíciles y dolorosas. En este caso, el sacrificio de Nihan no es solo una renuncia a su felicidad personal, sino también copyright en una condena a una vida de infelicidad y sufrimiento. Se ve obligada a vivir con un hombre al que no ama, a renunciar a su sueño más menos o de estar con Kemal y a cargar con la culpa de haber destruido su relación superíndice 3N. Y Kemal, por su parte, no puede superar el dolor de haber perdido a Nihan. Se siente traicionado, engao más menosado y abandonado. Su amor se transforma en odio y su único objetivo es vengarse de Emir y recuperar a Nihan. Pero, ¿es realmente posible recuperar un amor que ha sido destruido por el sacrificio y la mentira? ¿Puede el amor sobrevivir a la venganza y el rencor? Kara Sevda nos plantea estas preguntas y nos muestra que el camino hacia la redención superíndice 3N es largo y doloroso. Otra serie que me parece importante mencionar cuando hablamos de amor y sacrificio es Aekmemnu. Esta es una serie dramática basada en una novela clásica turca del mismo nombre. La historia gira en torno a Biter Ziyagil, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan Ziyagil, un viudo rico y mucho mayor que ella. Sin embargo, Biter no ama a Adnan y se siente atraída por su sobrino, Belul Aznedar, un joven mujeriego y despreocupado. Aekmemnu es una serie llena de intriga, pasión superíndice 3N y traición superíndice 3N. Biter sacrifica su libertad y su felicidad al casarse con Adnan por interu copyright S, pero luego se ve consumida por un amor prohibido que la lleva a tomar decisiones desesperadas. La serie explora temas como el amor prohibido, la infidelidad, la ambición superíndice 3N y la hipocresía. Es una historia que te hace reflexionar sobre los límites del amor y las consecuencias de nuestros actos. En este caso, el sacrificio de Biter es un sacrificio personal, un sacrificio de sus verdaderos deseos y sentimientos en pos de una vida de lujo y comodidad. Sin embargo, ese sacrificio termina llevándola a la autodestrucción superíndice 3N. Biter se da cuenta de que el dinero y el poder no pueden comprar la felicidad, y que el amor verdadero es mucho más valioso que cualquier riqueza material. Pero para entonces, ya es demasiado tarde. Su amor prohibido con Belul la ha consumido por completo, y la única salida que encuentra es el suicidio. Aekmemnu es una serie que nos muestra que las decisiones que tomamos en la vida tienen consecuencias, y que el sacrificio por interu copyright S puede llevarnos a la ruina. Ahora, cambiemos un poco de tono y hablemos de una serie que también copyright N explora el amor y el sacrificio, pero desde una perspectiva muy esperanzadora y positiva, Mucize Doctor. Esta es una serie muy copyright dica dramática que cuenta la historia de Ali Befa, un joven muy copyright dico con síndrome de Savant que lucha por superar los prejuicios y los obstáculos para convertirse en un cirujano exitoso. A pesar de sus dificultades, Ali encuentra apoyo y amor en sus colegas y en su novia, Nazguluz. Mucize Doctor es una serie inspiradora y conmovedora que nos muestra el poder del amor y la aceptación superíndice 3N. Tanto Ali como Naz hacen sacrificios por su relación superíndice 3N, pero lo hacen desde un lugar de comprensión superíndice 3N y apoyo mutuo. Naz sacrifica parte de su tiempo y su energía para ayudar a Ali a superar sus dificultades, mientras que Ali se esfuerza por comprender y satisfacer las necesidades de Naz. La serie nos enseña más o menos a que el amor verdadero implica compromiso, paciencia y disposición superíndice 3N para hacer sacrificios por la persona que amamos. El sacrificio no es una renuncia dolorosa, sino una elección superíndice 3N consciente para construir una relación superíndice 3N su superíndice 3 lida y duradera. Ali y Naz nos demuestran que el amor puede ser un motor de superación superíndice 3N personal,
y que juntos pueden lograr cosas que serían imposibles por separado. Su relación superíndice 3n es un ejemplo de CU superíndice 3 mo. El amor puede transformar nuestras vidas y hacernos mejores personas. Volviendo a las historias S dramáticas, no podemos dejar de mencionar Sefirin Kazeta. Esta serie cuenta la historia de Nare y Shankar, dos Ju superíndice 3 benes que se aman profundamente pero que se ven separados por las tradiciones y las mentiras. Nare es la hija de un embajador y Shankar es un campesino. En la noche de su boda, Nare es acusada injustamente de algo terrible y Shankar, ciego por el dolor y la desconfianza, la rechaza. Aún más menos os despu copyright S, Nare regresa a la vida de Shankar con su hija Melek, y ambos deben enfrentar el pasado y luchar por su amor. En Sefirin Kazeta, el sacrificio se manifiesta en la lucha constante de Nare por proteger a su hija y demostrar su inocencia. Ella sacrifica su felicidad personal y su bienestar para asegurar el futuro de Melek. Shankar, por su parte, debe sacrificar su orgullo y su terquedad para reconocer su error y luchar por el amor de Nare. La serie explora temas como la injusticia, la venganza, el perdu superíndice 3n y la redención superíndice 3n. Es una historia que te hace cuestionar los valores y las tradiciones, y te muestra que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Nare es un personaje femenino fuerte y valiente, que lucha contra viento y marea para proteger a su hija y recuperar su dignidad. Shankar, por su parte, debe aprender a confiar en Nare y a superar sus prejuicios para poder construir un futuro juntos. Sefirin Kazeta es una serie que nos muestra que el amor puede ser una fuerza poderosa, capaz de superar las barreras sociales y culturales. Finalmente quiero mencionar una serie que, aunque no se centra exclusivamente en el amor romántico, también copyright N presenta ejemplos de sacrificio por el bien de los Demu S. Ukondieres y Sukur. Esta es una serie de acción superíndice 3n y drama criminal que se desarrolla en un barrio peligroso de Estambul llamado Ukondieres y Sukur. La familia Kouparrafo Oval controla el barrio y lucha por protegerlo de las bandas rivales. En esta serie el sacrificio se manifiesta en la disposición superíndice 3n de los miembros de la familia Kouparrafo Oval a arriesgar sus vidas para proteger a su barrio y a sus seres queridos. Kumali Kouparrafo Oval, por ejemplo, pasa o más menos en prisión superíndice 3n para proteger a su familia, sacrificando su libertad y su juventud. Yamau Párrafo Kouparrafo Oval, por su parte, sacrifica su vida tranquila y su carrera musical para regresar a Ukondieres y Sukur y liderar a su familia. La serie explora temas como la lealtad, el honor, la familia y la venganza. Es una historia que te muestra que el amor y el sacrificio pueden adoptar muchas formas diferentes. En este caso, el amor por la familia y el barrio es lo que impulsa a los personajes a tomar decisiones extremas y a hacer sacrificios impensables. Ukondieres y Sukur es una serie que nos muestra que el amor no siempre es romántico, sino que también copyright N puede ser fraternal, paternal o comunitario. Y que a veces el mayor acto de amor es dar la vida por los Demu S. Y bien, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por algunas de las series turcas que exploran el tema del amor y el sacrificio. Hemos visto ejemplos de amor prohibido, amor incondicional, amor que supera obstáculos, amor que se sacrifica por el bien de los Demu S. Cada una de estas historias nos muestra que el amor es un sentimiento complejo y poderoso que puede llevarnos a tomar decisiones inesperadas. También copyright N hemos visto que el sacrificio puede tener diferentes motivaciones y consecuencias, y que no siempre es una decisión superíndice 3n fácil o acertada. El amor en las series turcas es un reflejo de la cultura y los valores de este país. Es un amor apasionado, intenso y a menudo trágico. Un amor que se enfrenta a las barreras sociales, a las tradiciones familiares y a los prejuicios culturales. Un amor que nos hace más menos llorar y reflexionar sobre nuestra propia vida. Y sobre todo un amor que nos muestra que a pesar de todo, vale la pena luchar por lo que creemos. Gracias por acompañar más menos arme en este vídeo. Me gustaría saber qué copyright opinan ustedes sobre estas series y sobre el tema del sacrificio por amor. ¿Creen que vale la pena sacrificar todo por amor? ¿Han visto alguna otra serie turca que explore este tema de manera interesante? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué copyright series les gustan S. Antes de despedirme, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gusta superíndice 3, que lo compartan con sus amigos y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho.
Su apoyo es fundamental para que sigamos creciendo y trayu copyright doles mood ese contenido de calidad. Además de ese, no olviden activar la campanita para que les notifique cada vez que subamos un nuevo vídeo. Hasta la Superíndice 3 Sima y que tengan un día lleno de amor y felicidad. Nos vemos en el Superíndice 3 Simo vídeo. Y recuerden, el amor es el motor del mundo, asu que no dejen de amar.